Quiero empezar con un poco de mi historia. ¿Por qué yo estoy tratando aquí con este liderazgo, el asunto de liderazgo y innovación? Y para dar poco de mi historia, yo empecé a ser innovador mi mamá dice como a los 4, 5 años de mi vida, los 6 años, estaba enfermo en mi cama, en mi habitación, estaba en el segundo piso y yo estaba siempre llamando a mi mamá que me traía de esto, me traía de eso. No le gustaba nada. Estaba ahí tenía una enfermedad y me dejaba en cama por varias semanas. En fin, con unas cuerdas y unos reditas me hice un sistema de pulleys con mensajes para amarrarlo y llevarlo de arriba hasta abajo con el mensaje a mi mamá. Y ella se reía de eso. Bueno, le digo eso porque en realidad todos nosotros somos innovadores. Recuerdo cuando yo estaba en el combate como un teniente segundo y en el ejército, por supuesto, hay muchas innovaciones que salvan la vida, que ganan el día, que confrontan con el enemigo, que pueden apoyar cuando a una cosa le falta. Hay muchos modos de innovar. Y un día yo estaba ahí caminando en el campo, en el bosque, mirando a los soldados, hablando con ellos, a ver cómo estaban, cómo andaban, si tenían alguna enfermedad, porque siempre nos atacaba la enfermedad del bosque. Y escuché un sonido como que si fuera aire, como soplando, poco aire. Y en el bosque, como algunos de ustedes saben, es muy caliente, muy húmedo, muy caliente. Y puse mi oído a ver de dónde venía ese sonido. En fin, yo vi un huequito de este tamaño con una chimenea de este tamaño saliendo de la tierra. Y me puse a oír. En primera vez pensé que era un enemigo escondido adentro de un hueco. Pues cuando fui al otro lado, ahí estaba un hueco donde un soldado podía entrar y era uno de mis soldados. Y él era un genio, pero además era innovador. Él había guardado las baterías ya usadas del aparato, del teléfono. Había sacado de una tocacintas el motor pequeño. Había cortado los cucharas de plástico que venían con la comida para hacer unos alas para este motor y lo hizo dentro de un chimenea que era parte de un cohete contra tanques que tenía como 2 pies de largura y lo había puesto adentro y con la batería tenía un fan, un motor y estaba chupando el aire para entrar el aire frío, más fresco en su hueco adentro. Ese es ser innovador. ¿Cuántos de ustedes han colgado sus camisas en un colgador de alambre? ¿Se lo han hecho? A ver, su mano. Sí, todo, ¿no? Todos hemos usado colgadores de alambre para colgar la ropa. ¿Cuántos de ustedes han sacado ese alambre, lo han desarmado? Recto, ¿no? Y lo han usado para sacar alguna cosa de abajo de la cama o de arriba o de poner en una pipa y abrir una pipa del baño. Todos lo han hecho, ¿no? Eso es ser innovador. Eso y nada más. Y entonces le digo que vamos a hablar poco de eso, pero mayormente donde quiero poner mi enfoque hoy es en los asuntos espirituales. A ver, ¿alguien tiene su micrófono abierto? Sí, no lo puedo ver. A ver, déjeme ver quién lo tiene abierto. ¿O tiene Rubén lo tiene abierto. Rubén, cierra ahí está, perfecto. Gracias. Porque la música suena por todo. Por todo. Yo entré en el ejército a los 21, 22 años como teniente. Serví ahí por 26 años. Yo, entre medio, cuando no estaba en el combate o comandante de unidades tácticos de soldados, entonces trabajaba en desarrollo, investigación y desarrollo. Y algunos de mis proyectos, por ejemplo, uno de mis proyectos fue para construir aviones especiales, para misiones especiales.
Ese programa, yo fui el jefe de ese programa, me tomó 18 años para satisfacer todos los requerimientos para ser ese manejador del proyecto. Y ese tenía evaluación como de 1.5 billones de dólares. Y nosotros estábamos construyendo y produciendo en cantidad de 50 de esos aviones a la vez por unidades sobre todo el mundo, en fin, como 1.500 de esos aviones especiales, muy especiales. Yo era el manejador proyector. Cada día estábamos entregados a la innovación. Cómo hacerlo más rápido, cómo hacerlo mejor, cómo abandonar costos que no deberíamos de tener, cómo mejorar los procesos, buscar otras metodologías, buscar mejor tecnología. Un sistema así no se construye en 1 o 2 días, 1 o 2 meses, ni 1 o 2 años. Se construye después de varios años. Y siempre, cada mes, se está cambiando la tecnología. Y por el enemigo, ellos también tienen la misma problema y ellos están procurando adelantarse de nosotros, nosotros contra ellos, y así va la cosa. Y vamos a hablar de ese asunto de tiempo operacional. También fui el manejador del proyecto de cohetes. El sistema que en este día nos defiende a los Estados Unidos y a Israel. Yo fui el manejador de ese proyecto. Y ese tenía una valuación de alcanzando 5 billones de dólares. Otra vez estamos buscando muchas cosas para mejorarlos. Después le voy a contar una historia de un fracaso. Habían varios fracasos. Y cómo nos ayudó el fracaso en innovación. Después de una carrera de 26 años, me jubilé del militar y entré en industria y fui a Austin, Texas, donde trabajé como un vicepresidente de tecnología avanzada en sistemas de realidad virtual, de inteligencia artificial, de sistemas de computadores que en ese momento solamente estaban desarrollando. Y nosotros estábamos enfrente de las mejores tecnologías, los mejores productos que estábamos descubriendo y ayudando a la industria técnica para usar esas tecnologías. Y después de eso yo fui a una fábrica muy grande. Entré a una fábrica de 147 millones de ingresos y yo fui el director de tecnología y cuando me salí 5 años después ya habíamos alcanzado 1 billón de ingresos, 1 billón de dólares de los Estados Unidos ingresos. Y en ese tiempo yo tenía 5 divisiones en mi grupo. En toda clase de tecnología, sistemas de comunicaciones móviles, comunicaciones de la tierra, computadores, sistemas de seguridad, muchas cosas así. Cuando salí de ahí, entonces me entregué a arrancar como emprendedor a mi propio empresa y fábrica en sistemas de comunicaciones terrestriales a satélites. Y por unos 15 años ahí empezamos a arrancar ese negocio. Cuando empecé en ese negocio, me encontré con 175 venture capitals, las fábricas que dan apoyo financieramente a los emprendedores. Y de los 175, alcancé 5 grandes y otros 40 pequeños. Y ingresamos 15 millones de dólares para empezar esa fábrica. Quiero que piensen en ese número. 15 millones de dólares para empezar, para arrancar una idea, para arrancar un concepto, para arrancar unas tecnologías que pensábamos que iban a cambiar el mundo. Y le puedo decir que en ese momento, cuando yo estaba buscando por esos inversores,
¿Esa es la palabra inversores? Inversiones. Inversiones, no, la gente. Inventores. Sí, inventores, sí. Inventores. Sí, que me iban a ayudar. Le puedo decir que en ese momento, a lo menos, 5 otras personas tenían el mismo idea que yo, exactamente el mismo, y estaban buscando por el dinero también para arrancarlo. Y esa es la cosa en el mundo de innovación. Cuando una persona tiene una idea, cualquiera que sea, hay a lo menos 5 otras personas en el mundo que tienen el mismo idea y que están buscando para ayuda, apoyo, para arrancar ese negocio, esa idea. Entonces, después de eso, crecimos la fábrica, alcanzamos 120 empleados y estábamos con unos 15 patentos que habíamos sometido y nos habían regalado, y se fracasó el mercado de móviles, sistemas móviles y también del web, del internet. Y en ese momento, entre 3 meses, yo fui de 120 empleados a 5. Nosotros salvamos la fábrica. Lo compramos de los invertadores, y lo compramos para nosotros y empezamos de nuevo. Ese era un fracaso, pero grandísimo. Se fallaron los sueños de mucho de la gente, pero en fin, todos lo ayudamos para hallar otro trabajo. Arrancamos de nuevo y seguimos hasta cuando le vendemos la fábrica en 2012, y era una fábrica de $100 millones de ingresos cuando le vendimos. Ese fue la historia de la innovación y del emprendedor de mi experiencia. Cuando hablamos hoy de innovación, yo no estoy hablando de cuando lo estudié en el colegio o la universidad, y sí lo he estudiado. No estoy hablando de todos los libros que he leído sobre este asunto. Estoy hablando con mucha experiencia de lo que ha sucedido en mi vida, particularmente sobre este asunto. Pero una cosa que nunca se apartaba en mi experiencia era el liderazgo espiritual que iba mano a mano con la innovación. Y ese es donde vamos a enfocar hoy. Yo le voy a decir al iniciar que ustedes pueden leer, y cuando reciben la lección que lo envié, la lección, ahí van a ver una bibliografía larga. Ese es un gotadito de los libros que han sido escritos sobre este tema. Y se pueden hallar, se lo pueden leer, pueden tener todas las fórmulas y todo lo que se halla ahí adentro. Pero lo que yo voy a procurar traer hoy es la integración de la espiritualidad entre liderazgo del pastor, del líder espiritual y innovación, porque hay grande diferencia hay. Bueno, antes de seguir, ¿alguien tiene consulta? ¿Todos me escuchan bien? Muy bien. Ok. Bueno, mirando entonces a su lección, si lo tienen, y no sé, a ver, enséñenme los manos los que lo tienen. Te falta a Sara. ¿Sara no lo tienes? Sara, fíjate en el chat, hay un enlace. Bájalo, por favor. El último enlace. ¿Lo ves en el chat? Armando también lo tiene en el WhatsApp. ¿Tú lo pusiste en WhatsApp, Roberto? Es correcto. Esta mañana, cuando el reverendo lo envió, ya todos lo tienen en su WhatsApp. También está en el WhatsApp de Sara. Bueno, esta lección tiene 17 páginas y tenemos que ir corriendo como conejitos para cubrir la materia, pero no vamos a enfocar completamente en todas las partes. Queremos enfocar en los asuntos importantes y muy importante, en las preguntas que ustedes tienen. Cuando
si tienen una pregunta, una consulta, mira, no importa si es sencillo o complejo, por favor de adelantarlo y vamos a tratar de conversar, de tener un diálogo sobre ese asunto. Bueno, este curso, para leerlo pronto, proveerá ejemplos de desafíos en el liderazgo y innovación. Propondrá una serie de preguntas respecto al liderazgo, considerará las diferencias entre el liderazgo y innovación secular y espiritual y analizará las cualidades en líderes espirituales de excelencia. Tenemos varios objetos y lo más importante de los objetivos que tenemos aquí es que el estudiante podrá aplicar principios de liderazgo e innovación espiritual en su ministerio y en la iglesia. Si ustedes están trabajando, yo sé que muchos en Latinoamérica tienen doble vocación. Trabajan por día, trabajan de noche, otros trabajan tal vez en el fin de semana. Siempre están trabajando. Y yo estoy muy de acuerdo de eso. Así lo hice yo cuando estaba creciendo, trabajando muchos trabajos, techando, tirando tierra, lo que sea para tener mi vida. Y es muy fuerte. Y mi corazón está con ustedes. Pero en todos estos lugares tenemos los principios de liderazgo e innovación. Bueno, empezando con preguntas críticas del liderazgo e innovación. Primero, ¿por qué los pastores fallan como líderes e innovadores? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué? Segunda, ¿por qué los pastores no pueden hacer crecer sus iglesias? Y hay una pregunta escondida atrás de esa pregunta y es, ¿deben de crecer su iglesia o no? Esa es una pregunta, ese es un diálogo que quisiera tener con ustedes. ¿Hay alguna diferencia entre el liderazgo secular y el liderazgo espiritual? Mucha gente piensa que sí. Y vamos a ver, entre el mundo secular hay grande diferencia. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se alcanza? ¿Cuáles son los principios? Y luego, ¿cuál es el papel de la innovación en el liderazgo espiritual? Y vamos a ver que cuando lo unimos, cuando están integrados, estamos hablando de la misma cosa. El liderazgo espiritual no es una ocupación, es una llamada, es un llamado. Cuando el Señor nos salva y nos da un propósito en la vida, porque Él tiene propósito para cada uno de nosotros, y nos da nuestra visión por la vida. Él también nos apoya con dones, talentos, y uno de esos que es bajo de liderazgo. Si tenemos el don de ser líderes, también con eso viene la innovación y lo vamos a ver por qué y cómo se viene. La cosa es que no lo reconocemos, no sabemos que lo tenemos, no sabemos que eso es parte de ser un líder. Para un líder ser un líder, para tener liderazgo, calidades de ser liderazgo y no tener innovación, no se puede ser. Ese no se puede ser. Es como decir que un vaso hecho de cerámico no tiene cerámica en su material. Van lo mismo y vamos a ver por qué. Hombres y mujeres de negocio cristianos, médicos, educadores, políticos, padres, deben ser líderes espirituales. ¿Empezando dónde? En nuestros hogares. Y ante eso, en nuestras vidas.